Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de George Bolena. Él fue un cortesano y noble inglés que desempeñó un papel destacado en la política de principios de la década de 1530 y era hermano de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII y, por lo tanto, tío materno de la reina Isabel I. Tras la promoción de su padre en 1529 a los títulos de conde de Wiltshire y conde de Ormond, George adoptó el título menor de vizconde de Rochford, como un título de cortesía. Fue acusado de incesto con su hermana Ana durante el periodo de su juicio por alta traición, por lo que ambos fueron ejecutados. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a Nao21, Alberto Mora, Seao y a Cynthia Towers. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos. También por seguir el canal. Y a continuación, la historia. El 15 de mayo de 1536 tuvo lugar uno de los juicios más sensacionales del siglo XVI. George Bolena, el hermano de la reina Ana, respondió a los cargos de alta traición. Él había cometido incesto con su hermana y conspirado para llevar a cabo la muerte del rey. Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, había sido declarada culpable de traición directamente antes. Un jurado declaró que había cometido adulterio con su hermano y otros 4 hombres. El alcalde de Londres dijo: "No pude observar nada en los procedimientos contra la reina, excepto que estaban resueltos a crear una ocasión para deshacerse de ella, a cualquier precio. Parece imposible que se pueda llegar a otro veredicto que no sea el de culpable para George Bolena". Sin embargo, después de escuchar la evidencia, el vizconde Rochford se defendió, también que varios de los presentes apostaron 10-1 a que sería absuelto, especialmente porque no se presentaron testigos en su contra, dijo un contemporáneo. La defensa enérgica y elocuente de Bolena, por supuesto, no fue suficiente para salvarlo de la convicción. Cuando le dijeron el veredicto, él lo tomó con valentía, al igual que su hermana la reina. Dejó en claro que su principal preocupación eran las personas a las que les debía dinero. Bolena pidió a los jueces que rogaran al rey que sus deudas pudieran ser pagadas con sus bienes. Inteligente, ingenioso y valiente, pocos negarían a George Bolena esas cualidades. Pero también poseía otras. Amigos y enemigos por igual lo llamaron arrogante, promiscuo y despiadado. Muchos de los nobles y cortesanos del siglo XVI nos parecen personajes tan contradictorios que nos dejan confundidos. Pocos fueron más paradójicos que George Bolena. Y es quizás porque nos cuesta entender que se haya convertido en una figura tan controvertida en la cultura popular. El hermano de una de las mujeres más famosas de la historia inglesa ha adquirido su propia marca de fama. Y, para muchos de nosotros, a veces, no es fácil separar la realidad de la ficción. Pero analicemos los datos de su vida. Una vida que es, para muchos, en esencia desconocida. George era hijo de Sir Thomas Bolena, más tarde conde de Wiltshire y conde de Ormond, y de la esposa de este, Lady Elizabeth Howard, hija de Thomas Howard, segundo duque de Norfolk. George y sus hermanas probablemente nacieron en Norfolk, en la casa de su familia en Bleakling Hall. Sin embargo, pasaron la mayor parte de su infancia en otra de las casas de la familia, el castillo de Hever, en Kent, que se convirtió en su residencia principal en 1505, cuando Thomas Bolena heredó la propiedad de su padre. Thomas y Elizabeth tuvieron varios hijos, incluidos 2 hijos llamados Thomas y Henry, que no llegaron a la edad adulta. Sobrevivieron 3 hijos: María, Ana y George. Ha habido mucho debate a lo largo de los siglos sobre la edad de los 3 hermanos Bolena, pero hay un acuerdo general de que George nació por el año de 1504. Esto proviene de varias fuentes diferentes. La fecha de nacimiento de María Bolena nuevamente se acepta generalmente como alrededor de 1500, pero hay cierto desacuerdo en cuanto a la fecha de nacimiento de Ana, con argumentos para 1501 y otros para 1507. Sin embargo, después de las ejecuciones de Ana y George en 1536, su padre le escribió a Thomas Cromwell y en su carta declaró que tras su matrimonio su esposa le dio un hijo cada año.
Como Thomas y Elizabeth se casaron entre 1498 y 1499, si se cree en Thomas, esto indica que los 5 hijos de Bolena, incluidos los 2 que no llegaron a la edad adulta, nacieron entre 1500 y 1504, y si aceptamos, como la evidencia sugiere, que George nació en 1504, esta es una prueba persuasiva para sugerir que era el niño Bolena más joven. Este es el pensamiento actual de la gran mayoría de los historiadores modernos, con solo una notable excepción. Al igual que su padre, se entendió que George tendría una carrera como cortesano, político y diplomático. La monarquía era la fuente de todo patrocinio y riqueza potencial, y solo a través del servicio a la familia real, una familia podía aspirar a alcanzar o proteger su grandeza y posición social. Con esto en mente, George fue presentado a la corte de Enrique VIII a la edad de 10 años, cuando asistió a las festividades navideñas de 1514. Asistió a una mascarada con su padre y con hombres mucho mayores que él, Charles Brandon y Nicholas Carew. Gracias a la influencia de su familia y al hecho de que George obviamente impresionó al rey Enrique a una edad temprana, él poco después se convirtió en uno de los pajes del rey. Dado que el aprendizaje era muy elogiado en la corte y esencial para una carrera como diplomático, George recibió una educación excelente, hablando francés con fluidez, junto con algo de italiano y latín. Se sabe que sus 2 hermanas se educaron en el extranjero. Se cree que George permaneció en Inglaterra durante sus primeros años, aunque su primer biógrafo sugiere que él pudo haber pasado un tiempo en Francia cuando era niño, cuando su padre estaba en la embajada desde enero de 1519, y eso podría explicar cómo George podía hablar un francés tan perfecto desde una edad temprana, y por qué Ana y su hermano permanecieron tan unidos durante sus años de formación. Sin embargo, esto es pura especulación. Cualquiera sea el caso, existe una larga tradición de que George asistió a la Universidad de Oxford, cuando no estaba presente en la corte, aunque no aparece en ninguno de los registros de la universidad, un hecho relativamente frecuente en el periodo anterior a la Guerra Civil Inglesa. Incluso cuando pocos de los aristócratas que asistieron se matricularon técnicamente o se graduaron. Se sabe menos sobre la vida personal de George que sobre su célebre carrera en la corte, pero lo que se sabe es que se casó con Jane Parker en algún momento de enero de 1526, porque una nota de esa fecha manuscrita por el cardenal Thomas Wolsey confirma que se habían otorgado 20 libras esterlinas adicionales al año al joven Bolena, para que él y su esposa vivieran. Siempre ha habido mucha especulación sobre si el matrimonio de George y Jane fue feliz, pero no hay forma de saberlo con certeza, ya que los documentos estatales prácticamente no dicen nada con respecto a Jane. No se menciona que la pareja tuviera hijos. Se pensó que un tal George Bolena, decano de Lichfield, podría haber sido su hijo, pero lo más probable es que fuera un primo lejano. No hay constancia de que la pareja tuviera un hijo, y Jane no menciona que fuera responsable del cuidado de ningún niño cuando escribió una carta de súplica a Cromwell tras la muerte de su esposo. Ya sea que el matrimonio de George y Jane fuera feliz o no, el joven Bolena tenía reputación de mujeriego. George Cavendish, caballero ujier del cardenal Wolsey, en su poesía titulada Visiones métricas, critica a George por ser mujeriego, diciendo: «Forcé viudas, doncellas desfloré. Todas eran una para mí, no perdoné a ninguna en absoluto». Sin embargo, en el mismo poema, Cavendish, que era un católico acérrimo y odiaba a los Bolena, y lo que representaban, reconoce la buena apariencia y la inteligencia de George, diciendo: «Dios me dio gracia, y la naturaleza hizo su parte. Me dotó de dones de cualidades naturales. La elocuencia también me enseñó el arte. En metro y verso para hacer cancioncillas agradables». Del mismo modo, Thomas Wyatt, en su poesía, también reconoce el gran ingenio de George, aunque el ingenio en el siglo XVI podría sugerir que una persona era ingeniosa y encantadora, principalmente significaba inteligencia, y es la inteligencia de George a la que se referían Cavendish y Wyatt. En su verso con respecto a George, Wyatt dice: «Algunos dicen, Rochford, si no hubieras estado tan orgulloso. Por tu gran ingenio, cada hombre te lamentaría. Ya que es así, muchos lloran en voz alta. Es una gran pérdida que estés muerto y desaparecido.
El historiador David Starkey reconoció el intelecto de George cuando se refirió a él como poseedor de muchos de los talentos de Anna y todo su orgullo. A pesar de la buena apariencia y el talento de George, como se puede ver en el verso anterior, Wyatt, que era amigo de los Bolena, también dice que él era demasiado orgulloso. Aunque el poema de Wyatt se usa a menudo para sugerir que George era odiado por su arrogancia, no hay nada que lo respalde. A pesar del orgullo de George, Wyatt reconoce que, a su muerte, muchos consideraron que fue una gran pérdida. También puede ser que las acusaciones de mujeriego de George sean exageradas, ya que no hubo ningún escándalo en torno al matrimonio de los Bolena y ninguno de los enemigos de esa familia sintió que el comportamiento de George hacia las mujeres fuera lo suficientemente bajo como para comentarlo. Del mismo modo, ni Cavendish ni el embajador imperial, Eustace Chapuis, que buscaban activamente defectos para demonizar a los Bolena, hacen mención alguna de su particular arrogancia. La única queja de Chapuis era que George no podía resistirse a entrar en una discusión luterana cada vez que lo entretenía. Una historiadora moderna, Retta Warnick, cree que los hombres acusados de ser los amantes de Anna fueron elegidos por la ambigüedad sobre su sexualidad. Esto ha llevado a un mito, cada vez más duradero, de que los hombres fueron acusados de sodomía y traición. De hecho, ninguno de ellos fue acusado de sodomía y no existían rumores de homosexualidad relacionados con ninguno de ellos. La teoría de Warnick se presentó en su biografía de Anna Bolena de 1989, pero ha sido criticada por muchos otros historiadores por la falta de evidencia para corroborarla. Sin embargo, más recientemente, Alison Weir ha resucitado la teoría sobre la sexualidad de George, usando los mismos argumentos que usó Warnick 20 años antes. Además de esto, Weir también sugiere que al usar la frase viudas forzadas, Cavendish insinuaba que George era un violador. Al igual que con la teoría de la sexualidad de George, no hay evidencia que respalde la idea de que fuera un violador. Si había sido culpable de los delitos penales de violación u homosexualidad, y si Cavendish lo sabía, también lo sabía el resto del tribunal. Sin embargo, nadie comentó nunca sobre la supuesta bisexualidad de George, nunca fue insinuada, ni siquiera los enemigos de los Bolena. Visiones métricas es la interpretación de Cavendish del discurso del patíbulo de George, cuando este último dijo que era un pecador miserable que merece la muerte. A pesar del entusiasmo actual por creer que Cavendish se estaba refiriendo a la homosexualidad, su interpretación del siglo XVI era que George se estaba disculpando por su promiscuidad, de la que pudo o no haber sido culpable. Usar un poema y el discurso de George como las únicas piezas de evidencia para apoyar un argumento a favor del comportamiento homosexual es problemático. Los versos de Visiones métricas se basan simplemente en la interpretación de Cavendish del discurso de George, con Warnick y Weir únicamente reinterpretando las palabras finales del joven sobre la base de los escritos de Cavendish. George se menciona por primera vez como adulto en 1522, cuando él y su padre recibieron una subvención conjunta de varias casas señoriales en Kent. La subvención se hizo en abril, lo que sugiere que George nació en abril de 1504, y que esta subvención fue un regalo de cumpleaños número 18. Recibió la primera subvención a su nombre exclusivo en 1524, cuando a la edad de 20 años recibió del rey una mansión de campo, Grimstone Manor, en Norfolk. Se supone que se trataba de un regalo de boda anticipado, hecho a un joven que rápidamente se estaba haciendo popular. Él era un firme favorito del rey, y se menciona regularmente en los gastos de la bolsa privada, jugando con el rey a los bolos, tenis, juegos de cartas y tiro con arco. También cazaba con el rey, y apostaba grandes sumas de dinero con él. Le ganó enormes sumas al rey, pero probablemente perdió tanto como él, si no más. El juego de apuestas era uno de los pasatiempos favoritos de la aristocracia europea en el periodo. En 1525, George fue nombrado caballero de la Cámara Privada, actuando como el equivalente masculino del rey de lo que era una dama de honor para la reina. Como parte de una reorganización de la estructura de la corte, conocida como la Ordenanza de Eltham, el cardenal Wolsey, un oponente de los Bolena, se aseguró de que George perdiera este puesto 6 meses después, cuando redujo a la mitad el número de caballeros en la Cámara Privada. Wolsey usó la reorganización para deshacerse de aquellos a quienes percibía como una amenaza, lo que fue una especie de cumplido ambiguo para Bolena,
de 21 años, cuya prominencia en la corte ya estaba siendo reconocida. Como compensación, George fue nombrado copero real en enero de 1526, además de su premio de 20 libras adicionales al año, para que él y su esposa vivieran. Tras su regreso a Inglaterra en 1519, María Bolena se convirtió en la amante de Enrique VIII. No se sabe cuándo comenzó esa relación, ni cuándo terminó, ni cuánto tiempo duró. Ciertamente había terminado en 1526, cuando los ojos del rey se dirigieron a otra hermana Bolena, Ana, y en 1527, él buscaba casarse con ella. Gran parte de la carrera de George Bolena se basó en el deseo del rey de divorciarse de su primera esposa para poder casarse con Ana. En junio de 1528, George contrajo la enfermedad conocida como enfermedad del sudor, mientras estaba con el rey y Catalina de Aragón en la abadía de Waltham. En una carta a Ana, quien también contrajo la enfermedad mientras estaba en el castillo de Hever, Enrique le contó sobre la enfermedad y la recuperación de su hermano. Más tarde ese año, George fue nombrado escudero del cuerpo y maestro de los Buckhounds en 1528. A lo largo de finales de la década de 1520, se le siguieron otorgando subvenciones. El 15 de noviembre de 1528, él se convirtió en guardián del Palacio de Beaulieu y el 1 de febrero del año siguiente fue nombrado mayordomo principal de ese palacio. Más tarde, en octubre de 1533, se le otorgaría un interés vitalicio sobre la propiedad. El 29 de julio de 1529, fue nombrado gobernador del Hospital de Belén, o Bedlam, lo que supuso una provechosa prebenda. La carrera diplomática de George despegó a fines de 1529, cuando fue nombrado caballero y recuperó su anterior puesto como miembro de la Cámara Privada. También fue en diciembre de 1529, cuando se hizo conocido por el título de cortesía de vizconde de Rochford, cuando su padre fue nombrado conde de Wiltshire y conde de Ormond, y emprendió su primera misión como diplomático en Francia, como embajador. Debido a su juventud, ya que solo tenía 25 años, se cree que la influencia de Ana le aseguró este puesto, aunque no hay evidencia de que él careciera de la capacidad para asumir el papel. El embajador francés, Jean Dubellat, comentó que George era considerablemente más joven que muchos de los otros diplomáticos extranjeros y que el nombramiento de un hombre que apenas había salido de la adolescencia causaría diversión. Pero también continúa diciendo que George debería recibir más honor del que normalmente es necesario y que su recepción sería bien ponderada. Independientemente de su edad, George rápidamente estableció una buena relación con el rey Francisco I de Francia y le fue bien en su primera embajada. George asistió a un total de 6 embajadas extranjeras en Francia. La primera fue entre fines de octubre de 1529 y fines de febrero de 1530. George asistió con John Stokesly, el decano de la Capilla Real. Su misión era animar a las universidades de Francia a apoyar el divorcio de Enrique VIII de Catalina de Aragón. La respuesta de las universidades fue inicialmente negativa, pero George alentó al rey Francisco a escribir una carta enérgica a favor del divorcio, que luego se utilizó para revertir la decisión de las universidades. La segunda misión fue en marzo de 1533, cuando informó al rey de Francia del matrimonio de su hermana con el rey de Inglaterra. George también recibió instrucciones de animar a Francisco a que le diera más apoyo a Enrique, y después de un largo debate, George logró obtener una carta de Francisco, en la que pedía al Papa que cediera a los deseos de Enrique. No todos estaban contentos con el éxito de George. El obispo de París, que había encontrado la juventud de George tan divertida, lo describió como el joven más irrazonable que jamás haya cruzado el mar. Sin embargo, a pesar de las críticas, Dubellat elogió a regañadientes el respeto que George Bolena inspiró en la reunión y la fuerza con la que argumentó el caso. La tercera embajada de George fue entre mayo y agosto de 1533, cuando viajó a Francia con su tío, el duque de Norfolk, para estar presente en una reunión propuesta entre el rey de Francia y el Papa Clemente VII. Fue durante esta misión que les llegó la noticia de que el Papa había excomulgado a Enrique. Fue George quien volvió a Inglaterra para informar a Enrique de las acciones del Papa. El 10 de septiembre de 1533, George llevó el dosel sobre su sobrina real, la princesa Isabel, más tarde, la reina Isabel I, en su bautizo,
junto con sus tíos Lord Thomas Howard y William Howard, primer barón Howard de Effingham, así como John Hussey, primer barón Hussey de Sleaford. Su cuarta embajada fue en abril de 1534, cuando él fue nuevamente designado para animar al rey francés a dar más apoyo a la causa de Enrique, aprobar una legislación similar contra el Papa, como se había aprobado en Inglaterra, y organizar una reunión entre los dos reyes y Ana. En julio de 1534, George asistió una vez más a la corte francesa, esta vez para reorganizar la reunión que se había concertado entre los reyes a raíz del embarazo de Ana, el cual ella más tarde abortó. En las instrucciones de George hay un pasaje que dice que él es alguien a quien el rey ama y en quien confía especialmente. La última embajada de George fue en mayo de 1535, cuando él y su tío fueron designados por el rey para negociar un contrato de matrimonio entre el tercer hijo del rey de Francia y la pequeña princesa Isabel, la sobrina de George. Cuando George no estaba en el extranjero, a menudo escoltaba a diplomáticos y embajadores extranjeros a la presencia del rey. Chapuis, en particular, se refiere regularmente en sus despachos a encontrarse con el hermano de la dama. En octubre de 1529, inmediatamente antes de la primera embajada de George en el extranjero, recibió instrucciones de acompañar a Chapuis en su primera audiencia con el rey. Chapuis se refiere que conoció a un caballero civil llamado Bolena. Irónicamente, a Chapuis le había gustado George antes de darse cuenta de quién era. Además de su carrera diplomática, George fue un reconocido poeta de la corte de considerable mérito y también fue muy admirado como lingüista y traductor de talento. Era un apasionado de la reforma religiosa y tradujo del francés al inglés dos magníficos textos religiosos, como regalo para su hermana Ana, que dedica a la muy honorable dama, Lady Marquesa de Pembroke, su hermano más cariñoso y amistoso envía saludos. Las traducciones codifican la doctrina luterana, en la que tanto Ana como George estaban tan inmersos, y enfatizan el compromiso conjunto de ambos hermanos con la reforma de la Iglesia. Cuando Simon Fitch le envió a Ana un folleto religioso, titulado Una súplica por los mendigos, fue George, según la esposa de Fitch, quien animó a Ana a mostrárselo al rey. En cuestiones de religión, Ana y George Bolena formaban un gran equipo. Aunque Ana tuvo una influencia mucho mayor debido al enamoramiento del rey por ella, su hermano claramente identificó a ambos con las nuevas ideas religiosas. Los propios puntos de vista religiosos de George dieron como resultado que tuviera un papel influyente en el Parlamento de la Reforma entre su concepción a fines de 1529 y su muerte en 1536. Ambos hermanos eran talentosos debatientes sobre temas de filosofía religiosa y fue George a quien Enrique VIII eligió en 1531 para argumentar el caso de supremacía real sobre la Iglesia ante la convocatoria de la misma. El 5 de febrero de 1533, George fue llamado formalmente al Parlamento y su índice de asistencia fue más alto que cualquier otro lord, a pesar de sus otros deberes onerosos, lo que indica claramente su compromiso. Obviamente, él votó a favor de los estatutos que pusieron fin a los poderes del Papa en Inglaterra y su compromiso con la reforma religiosa le valió muchos enemigos fieles a la fe católica. Se excusó la asistencia de varios compañeros que se opusieron a la legislación, siempre que designaran un apoderado. George tuvo 2 veces el voto por poder de Thomas West, 9º barón de la Warr, un adherente a la antigua religión. Desafortunadamente para George, de la Warr más tarde formó parte del jurado que lo juzgó. En 1535, George fue uno de los comisionados especiales en el juicio de Sir Thomas Moro y en el juicio de 3 monjes cartujos, todos los cuales, debido a sus convicciones religiosas, se negaron a jurar lealtad al acta de sucesión y supremacía, que había sido aprobada el año previo. George, su padre, el hijo ilegítimo del rey, Henry Fitzroy, y todos los demás cortesanos de rango, estuvieron presentes en las ejecuciones de los monjes que tuvieron lugar el 4 de mayo de 1535. En junio de 1534, George fue nombrado Lord Guardián de los Puertos del Cinque y alguacil del castillo de Dover. Estos se encontraban entre los nombramientos más importantes del reino y, como de costumbre, él se comprometió a ellos con celo. Se le menciona regularmente en los documentos del Estado, en su posición como guardián, sentado en la corte de Dover. Desde el punto de vista de Thomas Cromwell, la influencia de George como Lord Guardián era una espina en su costado.
El 26 de noviembre de 1534, George le escribió a Cromwell, expresando su furia porque este último había socavado una de sus órdenes hechas como Lord Guardián. En 1536, Ana Bolena abortó a un hijo. Su incapacidad para proporcionarle al rey un heredero varón coincidió con el enamoramiento de este por Jane Seymour, una de las damas de honor de su esposa. Para deshacerse de Ana, Enrique y su asesor principal, Thomas Cromwell, idearon un complot por el cual ella fue acusada de adulterio con 5 hombres, uno de los cuales era su propio hermano. George fue acusado de incesto con la reina y de conspirar con ella para matar al rey. El 23 de abril de 1536 se esperaba que George fuera elegido para recibir la Orden de la Jarretera, pero el honor fue dado a un conocido oponente de los Bolena, Sir Nicholas Carew. Al día siguiente, Enrique dio instrucciones a Cromwell para que estableciera una comisión especial que investigara varias traiciones. Ana y George fueron arrestados el 2 de mayo de 1536, el día después de la justa del 1 de mayo, en la que George fue uno de los principales participantes. Los otros 4 implicados en el complot, Sir Henry Norris, Sir Francis Beston, Sir William Brereton y Mark Smeaton, fueron juzgados el viernes 12 de mayo. Solo Smeaton confesó, probablemente después de la tortura, pero ciertamente víctima de la presión emocional. A pesar de la falta de pruebas, los 4 hombres fueron declarados culpables. Thomas Howard, duque de Norfolk, se sentó en el jurado y condenó efectivamente a su propia sobrina, al declarar culpables a los hombres. Ana fue juzgada previamente por las condenas anteriores de los hombres declarados culpables de adulterio con ella, por lo tanto, fue juzgada antes que su hermano. George fue juzgado unas horas después, el lunes 15 de mayo. Como Ana había sido declarada culpable antes de que George fuera juzgado, él también fue juzgado de antemano, porque difícilmente podría ser absuelto cuando su hermana ya había sido declarada culpable de incesto. El orden de los juicios se había arreglado para garantizar que el difícil caso contra George no pudiera fallar de manera realista. Todos los que presenciaron el juicio de George, incluido el embajador imperial, Eustace Chapuis, consideraron que él hizo una magnífica defensa y muchos pensaron que sería absuelto. Chapuis informó que los que miraban apostaban 10-1 a que sería absuelto y el cronista de la corte, Charles Risley, dijo que su testimonio era maravilloso de escuchar. No había pruebas de incesto, salvo que en una ocasión George había pasado mucho tiempo a solas con Ana. Chapuis dice que fue condenado simplemente por presunción. A lo largo de la historia, la esposa de George ha sido acusada de proporcionar evidencia para respaldar el cargo de incesto, pero es poco probable que esto sea correcto. Ninguna de las pruebas relacionadas con los juicios menciona a la esposa de George como testigo, excepto por el hecho de que ella dijo en una carta que Ana le había dicho que el rey no podía satisfacer a una mujer y que no tenía capacidad ni la virilidad. Esto en sí mismo fue condenatorio, porque proporcionó un motivo potencial para el comportamiento de Ana. Sin embargo, independientemente de lo que haya dicho o no Jane Rochford, parece que la mayoría de los cortesanos creían en la inocencia del acusado, como se puede ver en las apuestas que estaban haciendo a favor de la absolución. Independientemente de lo que pensaran los de la corte, George fue declarado culpable por unanimidad y la sentencia del tribunal fue que lo ahorcaran, arrastraran y descuartizaran. La sentencia luego fue conmutada por decapitación. George pidió que se pagaran sus deudas con sus bienes confiscados, para que nadie sufriera por su muerte, y continuó angustiado por dichas deudas mientras esperaba en prisión. De hecho, su angustia era tan aguda que el alguacil de la torre, Sir William Kingston, le escribió 2 veces a Cromwell, rogándole que ayudara a calmar la conciencia del prisionero. George Bolena y los otros 4 hombres fueron decapitados en Tower Hill, en la mañana del 17 de mayo de 1536. El discurso de George fue extremadamente largo y ejemplificó las habilidades lingüísticas del orador. Para que se haya registrado con tanto detalle, la gran multitud que presenció las ejecuciones debe haber estado prácticamente en silencio, y podría haber habido pocos abucheos o burlas, como en las ejecuciones estatales normales. Su discurso en el cadalso se preocupó principalmente por defender sus creencias religiosas y su pasión por la reforma.
No era lo más honorable negar la culpabilidad, una vez que se había emitido un veredicto como tal en un tribunal de justicia y, por lo tanto, George siguió las convenciones de la época al admitir que era un pecador que merecía la muerte. Pidió perdón a todos los que pudo haber ofendido y pidió el perdón de Dios. Estuvo a punto de negar su culpabilidad al declarar: «Cuidado, no confíes en la vanidad del mundo ni en los halagos de la corte, ni en el favor y las traiciones de la fortuna». Dijo que estaría vivo si no lo hubiera hecho. Al culpar a la fortuna por su caída, estuvo lo más cerca que se atrevió de negar su culpa, es decir, se estaba muriendo porque la suerte había estado en su contra, no porque fuera culpable. Luego pasó a hablar de sus convicciones religiosas antes de someter tranquilamente su cuello al hacha. Su hermana fue decapitada 2 días después. Durante una conversación con Chapuis después de la muerte de los Bolena, Cromwell se jactó de que se había tomado muchas molestias para organizar el complot, sugiriendo que lo hizo para ayudar a afianzar una alianza con España. Sin embargo, a pesar de sus alardes, durante la misma conversación, Cromwell elogió mucho tanto a Ana como a su hermano por su sentido, ingenio y coraje. George Bolena no tuvo hijos conocidos. No dejó más legado que deudas y una viuda que probablemente lo odiaba. Aún así, uno puede ver partes de George en su sobrina, la princesa cuyo dosel él llevó en 1533, poco después de su nacimiento. Ella también fue valiente, ingeniosa y culta, amaba tanto las traducciones difíciles como un poco de juego y diversión. En la reina Isabel I, quizás, residían las mejores cualidades de George Bolena. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de George Bolena, vizconde de Rochford y hermano de la reina Ana Bolena. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto y agradecido por sus comentarios. Háganme saber qué les ha parecido este personaje y si han visto alguna de sus representaciones que ha tenido en la televisión o el cine. Si les gustó este material, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise sobre los próximos estrenos. Y, si de verdad desean apoyar mi proyecto, los invito a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta pronto!